Recién decíamos cómo esa cerrazón política que la generación del 80 llevó a cabo y que en alguna medida es lo que le posibilita el crecimiento y el progreso y que ella misma se lo atribuye, también fue la causa de su caída, la causa de su fin. Por lo que decíamos hace un rato de la necesidad de otros sectores de participación política. Cuando decíamos recién de que esta idea del progreso estaba en la conciencia de toda esta generación, salvo en un pequeño periodo que fue durante la Revolución del 90. La Revolución del 90 surge a raíz de que empiezan a existir grupos que querían y que pedían una participación política. En el año 1889, por primera vez, se van a juntar una juventud que cuestionaba o que se reunía también por temas políticos. De ese encuentro se construirá al año siguiente, en el año 1890, el primer partido político, podríamos decir ya con la terminología moderna, que fue la Unión Cívica. Lo que el progreso había traído, decíamos hace un rato, fue la construcción en la Argentina de algo muy importante que será y que se manifestará a futuro, y que fue una gran clase media. Fundamentalmente, esta clase media, que ya los padres habían venido de afuera, se habían hecho de una posición con una educación amplia y abierta como la que había promovido la Argentina, sus hijos ya necesitaban, ya se habían educado, ya se habían formado y querían participación en la vida pública. Como esa participación no estaba abierta ni permitida, empiezan a moverse desde un ámbito paralelo al poder y a quienes lo ejercían. Y por eso nace esta Unión Cívica, que no tuvo una conformación homogénea, sino más bien diríamos que la conformación que tiene la Unión Cívica es de opositores, porque entraron católicos resignados o peleados con el régimen, muchos hombres también que pertenecían a la generación del 80, pero que dejaron de estar de acuerdo con muchas de sus políticas, esa clase media que había surgido producto de la inmigración. Y bueno, con todos estos factores humanos se va a construir este primer partido que fue la Unión Cívica, como una manera de poder ir encontrando la manera de participar, de tener representación en la vida política argentina. Ahora, ¿cómo va a ir manifestándose esa vida política? En un comienzo, dentro de esta Unión Cívica, la Unión Cívica fue al comienzo, ese partido que decíamos, formado por distintos sectores, pero que el oficialismo, es decir, el partido gobernante, trató de alguna manera de dividirlos, tratando de hacer un pacto con Mitre para lograr una introducción en el gobierno de estos sectores de oposición. Este pacto hecho entre Roca y Mitre produjo la primera división que tuvo este partido, que quedó un sector llamado Unión Cívica Nacional, liderado por Roca, y el otro sector que fue la Unión Cívica Radical, liderada por Leandro Alem. De esta división obviamente trajo un enfrentamiento de cierta manera de ambos sectores dentro de la Unión Cívica, y el sector de Alem fue el sector que tuvo más
visibilidad, más lucha, mayor intensidad en sus pedidos de participación política. Esta necesidad o esta idea de participación política tuvo una primera manifestación cuando estos hombres pidieron al jefe de policía, en ese momento lo de Buenos Aires, que organizar y tener el respaldo para sublevarse o para rebelarse contra el orden constituido. Esto se conoció como la Revolución de 1890. Si bien la Revolución del 90, desde el punto de vista militar, no triunfa, pero produce la caída del gobierno de Juárez Celman. Es decir, el cuestionamiento al orden constituido se pone en duda y a su vez se lo hace caer. Quien continúa la presidencia de Juárez Celman fue su vice, Carlos Pellegrini. Es decir, no hay ruptura del orden constitucional, sino que se sigue con el mecanismo que la Constitución había establecido para el caso de que el presidente de la Nación cesara en sus funciones por distintos motivos. Entonces lo va a suceder Carlos Pellegrini. Esta división, decíamos, de las dos partes dentro de la Unión Cívica, hará que al morir Leandro Alem es una figura muy importante en la Unión Cívica Radical, es un de esos políticos de grandes ideales y que él se suicida quizás agobiado o quizás desilusionado. Esos son los motivos que se aducen, motivos más profundos de las acciones humanas por ahí son desconocidos. Y la desaparición de Alem al frente o en la conducción de la Unión Cívica Radical llevó a la aparición de un nuevo caudillo en ese partido con características muy distintas a la de Alem, era sobrino además de Alem, que fue Hipólito Yrigoyen. La asunción de Yrigoyen al frente del Partido Radical llevó a una postura más conflictiva o de más lucha o de más presencia de este partido, al punto tal que durante este tiempo, hasta el año 16, donde ganan las elecciones los radicales, hubo abstenciones cada vez que había elección y también hubo un intento de levantamiento que fue la revolución de 1905 durante el gobierno de Quintana. Hasta ese momento no triunfa nunca el radicalismo, pero continúa en esa lucha permanente y veremos cómo a medida que van pasando los años y los mismos dirigentes, los mismos presidentes van dándose cuenta del peso o del empuje que van teniendo estas clases políticas que no son las que pertenecen al poder y que de alguna manera había que darles lugar y había que atender sus pedidos. Hubo gente dentro del partido gobernante que fue clara en cuanto a la visión propuesta por el radicalismo y que fue propensa a esa apertura. Y hubo otro sector que se cerró a esa posibilidad. Y a la larga, en el gobierno de Sáenz Peña va a asumir la presidencia en 1910, y con las conversaciones y tratativas que tuvo con Yrigoyen, Sáenz Peña se va a comprometer a dictar una nueva ley de sufragio para que esta realidad política nueva que estaba empujando para entrar al poder pudiera competir en elecciones abiertas. Entonces, este es el primer partido que toma esa fuerza y esa necesidad de participación
y que lo va a manifestar fundamentalmente de manera pacífica con dos intentos de levantamiento o revoluciones que fueron la de 1890 y la de 1905. El gran lema que tuvo el radicalismo fue la regeneración de la República, es decir, lograr que se abra la participación política a todos, es decir, el paso de una democracia de una democracia restringida a una democracia amplia y para todos. La ley de 1912 fue la que permite y posibilita esos requerimientos y que cuando se produzcan las elecciones presidenciales en el 16 llevará el triunfo a los radicales. También va a surgir de otros sectores otro partido que será el socialismo.